Saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia de Última Profecía. Damos la más cordial bienvenida. Otra vez vamos con otro video más. Gracias a Dios porque están aquí con nosotros. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Hoy vamos a tocar el tema Gran Profeta como Moisés en nuestros tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el gran profeta como Moisés que Dios prometió al pueblo en aquel tiempo, ahora es el Benedicto del Señor mismo. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla acerca de esto, dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El sumo sacerdote es el Papa ahora, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? El apóstol y sumo sacerdote que acabamos de leer aquí, el Papa. El sumo sacerdote es el Papa, el cual es fiel, dice, al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, Benedicto XVI, que ya lo hemos conocido, manifestado. Dice, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí está hablando ya un poco más claro de nuestro Señor. Ya le dice Cristo, el apóstol y sumo pontífice que acaba de mencionar aquí, ahora ya lo está diciendo con nombre y todo, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amados oyentes, el apóstol, el sumo pontífice, el Papa, es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el gran profeta que Dios levantó en este tiempo y que lo prometió incluso desde el tiempo de Moisés. Aún Moisés dijo, profeta os levantará el Señor como a mí de entre vuestros hermanos. Efectivamente, hemos conocido a este gran profeta, de ahí que nuestro título de nuestro video se llama Gran Profeta como Moisés. También en el libro de los Hechos, Esteban, el mártir que apedrearon, recuerdan, capítulo 7, versículo 37 del libro de los Hechos, Esteban también hace mención de este Moisés, que el Señor levantó en aquel tiempo. Ahora es nuestro Señor, mayor que Moisés, ciertamente. Dice Esteban, en Hechos 7:37, este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ese gran profeta que Dios le prometió en aquel tiempo levantar a los hijos de Israel, es nuestro Señor. Mucho más que Moisés, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo, fiel apóstol y sumo sacerdote, el Papa. Ya lo hemos presentado en todos los videos aquí, que tenemos casi 50 videos en esta plataforma. Nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI, su nombre, el Cristo, llamado el Cristo. De ahí que nuestro tema también contiene estas escrituras que vamos a tocar a continuación, porque recuerden que el apóstol Pablo y los demás apóstoles también, cuando hacen mención del Señor, en algunas ocasiones solo dicen Cristo. ¿Por qué será que en algunas ocasiones los apóstoles abrevian el nombre de nuestro Señor Jesucristo
y solo dicen Cristo. Hay un misterio ciertamente, ya lo hemos conocido, porque el Señor es el que revela los misterios. Cristo significa el Cristo, el prometido para estos tiempos. Leamos, por ejemplo, este capítulo 5 de 2 de Corintios. Vean cuántas veces se menciona el apóstol Pablo solo en este mismo capítulo de 2 de Corintios 5, solo en este capítulo. Vean la cantidad de palabras Cristo que menciona el apóstol aquí. Dice, por ejemplo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí está una, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, aquí está otra vez, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pueden ver cuántas cantidades de veces menciona el apóstol Cristo en este solo capítulo 5 de 2 de Corintios, 10 veces. Amados oyentes, Cristo es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Por eso observen lo que dice el apóstol. Yo les he compartido ya hace rato esta escritura, pero ahora se las quiero compartir de este modo. Dice 2 de Corintios 5:17, una escritura que todos sabemos de memoria casi desde que empezamos a confesar la fe de Jesús. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, a los que hemos tenido al Señor Jesús desde que nos convertimos al Evangelio y lo poco que conocíamos de la Escritura, porque así comenzamos todos, no conocíamos la revelación, eso es cierto, una verdad. Comenzamos todos con la doctrina aún que no estaba conforme al Espíritu Santo. Desde ahí seguimos a Jesús por fe. Pues el apóstol Pablo está hablando a ese tipo de personas, está hablando a los creyentes, no está hablando a un incrédulo que recién comenzó a conocer a Cristo, que pudiera ser, pero el apóstol Pablo está tratando aquí con la iglesia, con los seguidores de Jesús, con los que hemos seguido a Jesús de hace mucho tiempo. Con nosotros está tratando el apóstol Pablo. Por eso dice: si de modo que si alguno ya está en Cristo, como diciendo el apóstol, si alguno de vosotros creyente que ha seguido a Jesús, ha tenido hace rato a Jesús por fe,
sin haberlo conocido, pero finalmente ya lo ha conocido. Entonces el apóstol dice, ciertamente es una nueva criatura. De modo que si ya alguno está en Cristo, nuestro Señor Jesucristo ya lo conoció, ciertamente nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y claro está que hemos conocido al Señor, lo dice anteriormente en el versículo 16, Primera de Corintios 5, 16, antes del 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Noten que el Señor está hablando aquí palabra revelada. Si finalmente ya hemos conocido a este Cristo, somos una persona nueva. Tenemos revelación por la palabra. El apóstol dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, aún le vimos en la carne, ya no lo conocemos así. Ciertamente, porque no conocimos a Cristo sino después de su muerte. Ahora mismo el Señor está con el Padre a su diestra, su cuerpo está en la tierra. Por eso si alguien conoció a Cristo en la carne mientras vivía, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y además esa palabra criatura, el significado de criatura es niño pequeño o ser creado. Pues sí, ciertamente, porque el Señor dijo en aquel tiempo, yo te alabo, Señor del cielo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños, o sea, los pequeños. Nosotros, eso significa criatura, un niño pequeño, o alguien que ha sido creado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho nuevas creación, ha hecho nueva creación de nosotros. Porque antes, como lo acabo de mencionar, teníamos la doctrina sin conocer al Señor, solo lo seguíamos por fe sin saber quién era. No obstante, ya el Señor había estado con nosotros en la tierra, se manifestó ahora después de su muerte. Así tenía que ser. El Señor no se iba a declarar abiertamente que Él era el Señor, no. Ese ministerio nos lo dejó a nosotros para darlo a conocer al mundo, porque Él se los manifestaría a nosotros, sus siervos. Y estoy hablando a sus siervos legítimos que Él tiene. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, tiene pastores legítimos. Y si son legítimos, el sello de ese apostolado es dando a conocer al mundo nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI. Quien no lo haga, quien no lo esté haciendo, aunque se llame evangelista o profeta o pastor o teólogo o apóstol, no es del Señor. Porque los verdaderos apóstoles legítimos del Señor estamos dando a conocer a nuestro Señor manifestado. El gran profeta que el Señor prometió desde los tiempos de Moisés levantar en nosotros en estos días. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ahora mismo, el Señor nos está ordenando que hablemos lo que estamos hablando. El Señor está hablando a través de nosotros con esta palabra revelada, manifestada, y dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. El profeta mayor que Moisés, que el Señor levantaría, Dios Todopoderoso levantaría en estos días, es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y Él nos está dando esta palabra para hablarlo en lugar suyo. Cualquiera, dice el Señor, que no oiga mis palabras, yo le voy a pedir cuenta. Porque el Señor nos ha dado su palabra para darlo a conocer al mundo. Él nos ha hecho espíritus, ministradores, enviados a servicio de los que van a ser herederos de la salvación. Nos ha hecho sus ángeles, y esta palabra que estamos hablando nosotros, el Señor les va a pedir cuenta. El mismo libro de Hebreos en el capítulo 2 dice, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esta es la palabra que nosotros estamos hablando, a eso se refiere, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es lo que les acabamos de decir, lo que el Señor dijo a Moisés en aquel tiempo: les voy a levantar profeta, cualquiera que no oyere las palabras de este profeta, yo le voy a demandar, le voy a pedir cuenta. No solo este profeta nuestro Señor que está hablando a través de nosotros, sino que el Señor, cuando estuvo en el Vaticano, en Jerusalén, el Señor desecharon todo su consejo de él, lo despreciaron. Ahora mismo con el anticristo mismo Francisco, desecharon todas sus palabras, todos sus consejos, pues Dios dice, yo les voy a pedir cuenta, porque no oyeron a este profeta, más que profeta que yo les puse en Jerusalén, el Vaticano. Y ahora mismo el Señor nos ha revelado su palabra para darlo a conocer al mundo, y nos ha dado palabra revelada, pues el Señor dice, cualquiera que no oyere esta palabra que mi profeta está hablando a través de sus siervos, de sus enviados, de sus espíritus ministradores, yo, dice Dios, le pediré cuenta. A cualquiera que no esté oyendo las palabras de mi profeta que está hablando a través de sus espíritus ministradores, yo le voy a pedir cuenta, dice Dios. El gran profeta, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, manifestado en los postreros tiempos. Isaías 4 dice, hablando de este profeta que estaría en este tiempo, Isaías 4, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Estas 7 mujeres que dicen que echarán mano de un hombre, esto no es otra cosa sino las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Aunque el Señor tiene una sola iglesia, el Señor dice 7 iglesias. Empieza a mencionarlas desde Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No sé si las mencioné todas, pero son 7. Pero la iglesia del Señor es una sola. Dice 7 porque ciertamente casi son los 8 o 7 años que el Señor estuvo como pontífice, el Papa. Pero la iglesia del Señor, todos sabemos, es una sola. Pues esas 7 iglesias son estas 7 mujeres que le están diciendo a este hombre, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Pues estas 7 mujeres son las 7 iglesias, pues si ya tienen el nombre de Jesús desde hace mucho tiempo, porque si no, ¿en qué creyeron? Ya tienen el nombre de Jesús, ¿por qué le están diciendo ahora a este hombre, permítenos llevar tu nombre? Tiene que ser un nombre muy especial y tiene que ser un nombre que ellas no tenían. Ciertamente, amados hermanos, este hombre es nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo hombre. Como dice 1 de Timoteo 2:5,
Jesucristo hombre. Efectivamente, estas mujeres, esta iglesia le está pidiendo al Señor, permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Tu nombre glorioso y santo, Benedicto, que significa bendito. Esto es lo que está diciendo el profeta. Las 7 mujeres que echarán mano de un hombre diciendo, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro pecado. Y claro, está hablando del Señor, porque luego dice el profeta, Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Pues este renuevo es el Señor Jesucristo. Entonces, claramente yo le puedo poner nombre porque ya lo he conocido. El profeta Dios no le permitió escribir su nombre, pero yo, como ya lo he conocido, perfectamente puedo decir, en aquel tiempo, Benedicto XVI será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ese renuevo. Y dice sobrevivientes, ciertamente porque la ira de Dios está por caer a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI se levanta literalmente en su cuerpo después de la ira de Dios. Por eso dice que en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes. Porque muchos morirán en la ira del Señor. El Señor se levanta en la peor circunstancias de la humanidad, cuando el mundo está deshecho, porque pecaron contra Dios. Y acontecerá en el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpia la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Amados oyentes, el profeta Isaías, quiero compartirles varias escrituras para dar a conocer al Señor ya revelado, manifestado. Dice el profeta, estoy ahora en Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neptalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto es nosotros. Morábamos en tinieblas porque no conocíamos al Señor y porque teníamos la doctrina no conforme al Espíritu Santo. Ciertamente, estábamos en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque luego dice el profeta, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerden que acabamos de leer hace un momento en Hebreos al principio de nuestro video, cuando dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué significa eso? Un niño, alguien que es creado. Por eso dice aquí, porque un niño nos es nacido, es decir, ha sido creado, alguien ha sido creado en ese tiempo. Dios creó a su Hijo nuevamente al mundo, lo introdujo al mundo. Y esto que digo que introdujo al mundo,
lo podemos ver en el libro de Hebreos al comienzo solamente. Y en el capítulo 1 de Hebreos, ahí dice perfectamente que cuando el Señor introduce otra vez al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, nosotros. Cuando el Padre introduce al Hijo al mundo. Ahí lo dice perfectamente en el libro de Hebreos capítulo 1. Porque un niño nos es nacido, dice el profeta, Isaías 9:6, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, porque ciertamente nos hemos admirado de él, de haberlo conocido, manifestado. ¿Quién no se va a admirar? ¿Quién no se va a asombrar? Consejero, dice, no solo porque el Señor fue gran teólogo, sino nos ha dado un gran consejo. Este testimonio. Dios fuerte. Ciertamente, el Hijo es como el Padre, semejante al Padre. Dios fuerte. Y luego dice, Padre eterno. Esta palabra Padre pudiéramos considerar que, claro, pues Él es nuestro Padre. Pero no. Recuerden que a cada pontífice se le llama el Padre, Santo Padre. Pues ciertamente este pontífice, nuestro Señor, Santo Padre, pero eterno, Padre eterno, Príncipe de paz, porque finalmente el Señor traerá la paz que el mundo tanto desea. Después de la destrucción que viene al mundo, ciertamente el reinado de Cristo traerá la justicia perdurable. La paz que este mundo tanto anhela no vendrá sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora mismo gobiernan los impíos y el Señor dijo, no hay paz para los impíos. Pero cuando nuestro Señor se levante de los muertos, que va a ser, repito, en la peor estado de la humanidad, en el desastre humano, entonces el Señor traerá la paz y nosotros reinaremos con Él. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio, porque el Señor va a tomar un imperio, de hecho ya lo tiene, solo que falta que Él se levante literalmente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David es Jerusalén mismo, el Vaticano, pero además el Papa Francisco en la Escritura es llamado David. Cuando este David falte, porque este David es el siervo, y el Señor dijo que el siervo no permanece para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Cuando este David, cuando este pontífice actualmente falte, el que se va a sentar en ese trono es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, manifestado, levantado de los muertos. Por eso dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús que nació en Alemania. En Alemania, ciertamente porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe lo que viene a este mundo en un futuro y Él elude todo eso. Él, por ejemplo, en aquel tiempo que nació de María, cuando Herodes quería matar a todos los niños para encontrar a Jesús, para matarlo, el Señor le dijo a José en sueño, José, levántate, toma a María y al niño y huye porque Herodes quiere matarlo. El Señor, Dios conoce que lo que viene al mundo y escondió a su hijo para que no lo matara Herodes. Pues ahora el Señor, yo me quedé meditando sobre por qué el Señor nació en Alemania. Siendo el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, lo más
obvio, diríamos, lo más razonable, lo más lógico, lo más ideal, pues que hubiera nacido en tierra de Israel, ya no digamos en la ciudad de Jerusalén misma, pero sí en territorio Israel, porque el Señor nació en Alemania. Yo he llegado a una conclusión porque el Señor conoce todas las cosas y Él sabe lo que se aproxima en un futuro. Él conoce todo. El Señor nació en Alemania porque si hubiera nacido en tierra de Israel, si hubiera registrado como judío, como tal, ¿recuerdan ustedes el holocausto que hubo con el que perseguía a los judíos, el dictador de Alemania? El Señor Jesucristo hubiera sido muerto, porque perseguían a los judíos para matarlos, mataron a millones de judíos en holocausto por este dictador. Por esa causa el Señor no nació en Israel, el Señor no se pronunció abiertamente como judío. Porque si el Señor lo hubiera hecho, o el Señor hubiera sido muerto, probablemente, cuando este dictador mató a millones de judíos, entre ellos mujeres y niños. Por eso el Señor Dios, como conoce todas las cosas, hizo nacer a su Hijo en la misma Alemania, en el país de este dictador, y hasta estaba enlistado en las filas del ejército del dictador. Aunque ciertamente nunca fue a la guerra, pero sí fue enlistado en el ejército alemán. Nuestro Señor estaba al lado del dictador. Por esa causa el Señor Dios lo protegió a su Hijo, porque si hubiera nacido abiertamente como judío, lo hubieran perseguido y hubieran querido darle muerte. El Señor dijo: no, va a venir esto al mundo en tal tiempo, yo seré un adolescente, prefiero nacer en Alemania para que no me vayan a buscar para matarme. Nuestro Señor Jesucristo, el gran profeta como Moisés, nacido en Baviera, Alemania, 1927, 16 de abril, un sábado de gloria, y su padre José y su madre María Peiner. Su padre José Ratzinger y su madre María Peiner. Nacido, repito, Alemania, Baviera, Alemania, 1927, 16 de abril, quizás por ahí viene este número 16 de Benedicto XVI, puede ser, 16 de abril, 1927, sábado de gloria, nació nuestro Señor, su padre José y su madre María Peiner. Para aquellos incrédulos que todavía les falta conocimiento de la palabra del Señor y revelación, yo les voy a decir una cosa, amados hermanos, ustedes que han creído a nuestro testimonio, no sé si se los he dicho ya, pero yo les voy a decir esto. Los que han creído, estoy hablando de los que han creído ya a nuestro testimonio. Bienaventurados son ustedes, porque este testimonio, por más que yo les he presentado ciertamente la palabra revelada que Dios me ha revelado, finalmente no soy yo quien los ha convencido. Ustedes están como el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso mismo yo les quiero repetir, esas palabras, hacer eco de esas palabras del Señor a ustedes que han creído. Bienaventurados son, porque no se los reveló carne ni sangre, ni hombre, como si fuera la palabra nuestra, como si fuera persuasión nuestra, no. Bienaventurados son, porque nuestro Padre que está en los cielos les ha concedido creer en su Hijo manifestado. Él, Dios mismo, les ha concedido a ustedes creer. Él les ha revelado este testimonio y ha hecho de nuestro testimonio una palabra verdadera. Pero finalmente el que les ha concedido creer
a ustedes es Dios. Ciertamente el trabajo de nosotros es compartir la sabiduría que Dios nos ha dado, pero el esfuerzo de ustedes es esforzarse para aprender, y el que les ha dado espíritu de sabiduría y de revelación es Dios mismo. Bienaventurados sois. Dicho esto, seguimos con el profeta Isaías capítulo 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con el fuego consumidor que trajo ahora al mundo, nuestro Señor, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Esta última palabra, esta frase, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío es Francisco. El fuego consumidor que el Señor trajo al mundo, ahora que vino la prueba mundial, Francisco también tomó de ese vino de fornicación. Ahí se cumple esta palabra. Con el espíritu de sus labios matará al impío, Francisco. Por eso decimos que claramente es el Señor Jesucristo, ese vástago que retoña, que tiene espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, nuestro Señor Jesucristo, el Benedicto XVI, que mató a Francisco con el espíritu de su boca. Y cuando dice que lo mató, como Francisco tomó del vino de fornicación, Francisco está muerto. Es hombre muerto. Con lo que hizo, es hombre muerto. Aunque lo vemos todavía caminando, pero ya el profeta dice: con el espíritu de su boca matará al impío. Porque recuerden que el apóstol Pablo lo dice, lo cita el apóstol Pablo, dice, hablando de la manifestación del impío, ¿recuerdan? Vamos a leerlo para que no se pierda ninguna de las palabras que el apóstol Pablo dice concerniente a esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la reunión con nuestro Señor, porque ya lo hemos conocido, ya se ha manifestado. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ha estado ya hace muchos años, la apostasía, pero faltaba que se manifestara el hijo de perdición. Nadie os engañe, dice Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cuando dice hombre de pecado, puesto que ¿quién no es pecador? Todos pecamos, dice la Biblia. ¿Por qué le llama Pablo el hombre de pecado? Lo dice ciertamente por el pecado que trajo al mundo, con el vino de la fornicación que se embriagó el mundo con este vino de fornicación, el pecado, este pecado. Por eso el apóstol lo llama el hombre de pecado, por ese pecado que trajo al mundo e hizo pecar a millones de personas en el mundo. De ahí que viene esa palabra, el hombre de pecado.
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ahora mismo millones de desdichados lo están adorando. Se hace pasar por Dios, porque el único que recibe adoración es Dios, y Él está recibiendo la adoración de gente que cayó en el engaño, en el hombre de pecado que trajo el pecado a este mundo. Y de esa forma lo están adorando. Por eso el apóstol dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahí es, ¿qué es el templo de Dios? ¿Cuál es el trono de Dios? Jerusalén, el Vaticano. Ahí mismo está sentado este hombre. Sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque está recibiendo adoración y Él lo permite que lo adoren. ¿No os acordáis, dice el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Atención, porque el apóstol aquí habla bien claro de la presencia de nuestro Señor Jesús en su humanidad, en su cuerpo mismo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el impío, el inicuo, el hombre de pecado. Ya sabemos quién es. Tiene nombre y todo. Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pues el impío ya se manifestó, ya sabemos quién es. O sea que esta palabra que dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, no, ya no detiene a nadie, a este hombre, ya se manifestó. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya no es misterio, ya lo descubrimos. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Ya el Señor se quitó. El Señor ya se hizo a un lado, ya hace 10 años que el Señor se hizo a un lado, ya fue quitado él. Y entonces se manifestó este inicuo. Esto que dice el apóstol, hasta que él, ¿quién es él? No está hablando de un objeto, no está hablando de algo material, está hablando de una persona. Dice, hasta que él, claramente, nuestro Señor, Benedicto XVI, cuando él renunció, él fue quitado, entonces se manifestó aquel inicuo. Por eso digo que esta palabra que dice aquí, ya se cumplió. No va a estar siempre sin cumplirse, no, ya muchas de las palabras proféticas que los apóstoles y el mismo Señor dijeron se han cumplido, muchas. Por ejemplo, el Señor cuando profetizó en aquel tiempo en Mateo 24:40, que dice, 2 estarán en el campo, uno sería tomado y el otro sería dejado, eso ya se cumplió. Francisco fue tomado con el vino de fornicación y el otro fue dejado, nuestro Señor lo dejaron. Por eso digo que muchas escrituras ya se han cumplido. Esta también que dice aquí, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, nuestro Señor fue quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Pues si el Señor fue quitado, y Francisco se manifestó, claramente el apóstol estaba diciéndonos ante nuestros ojos que nuestro Señor Jesucristo estaba en su cuerpo, en su humanidad, presente. Si no, ¿cómo iba a ser quitado? O no me vengan a decir aquí que el apóstol está hablando en sentido espiritual, en sentido figurado, que el Señor dejaría a Francisco hacer
No sean niños en la manera de pensar. No sean sabios en su propia opinión. El apóstol claramente está hablando incluso de la sucesión de los papas, porque Francisco fue sucesor de Benedicto XVI, dice Pablo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Nuestro Señor Jesucristo estaba presente. Se quitó para darle lugar a Francisco, el inicuo. Ciertamente, el Señor estaba presente. El Señor está presente. Para nosotros no hay ninguna duda. Lo tengo que decir de esa forma para aquellos que todavía no quieren creer, pero hay algo que les dice, no creas. Nosotros estamos testificando aquí del Señor para todo aquel que Dios le conceda creer. Como dije hace un momento, no han sido persuadidos por palabras humanas de sabiduría humana, por nosotros no. Aquellos que han creído, bienaventurados porque Dios les ha concedido esto. Y no serán avergonzados, no seremos avergonzados, porque hemos conocido literalmente a nuestro Señor y estamos esperando su resurrección, que se va a levantar de los muertos. Tomamos esta escritura de Segunda de Tesalonicenses, porque estábamos hablando hace un momento de que dice Isaías profeta, hablando del Señor, con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿Recuerdan? Por eso nos desviamos un poco en esta escritura que no tenía en mis apuntes para comprobar que efectivamente está hablando del Señor, que el Señor estaría en este tiempo con espíritu de juicio, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, de temor de Jehová, y con su espíritu mataría al impío, a Francisco mismo. Porque Francisco, aunque lo vean caminando, está muerto. Luego el Señor en su venida lo dice el mismo apóstol. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, por el pecado que trajo al mundo, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Ahí está. Pero el Señor lo va a destruir a este inicuo con el resplandor de su venida. Es decir, cuando se levante nuestro Señor. Nosotros somos espíritus ministradores, como dice Hebreos 1:14, enviados a servicio de los que van a ser herederos de la salvación. Nosotros estamos tocando la trompeta. Hemos estado siempre esperando el sonido de trompeta, ¿no? Por muchos años. Y ahora que estamos tocando trompeta, ¿qué pasó? ¿No la quieren oír? ¿No les gusta el sonido de trompeta? Estábamos esperando un toque de trompeta, ¿cierto o no? Y estamos tocando la trompeta y no quieren escuchar. Entonces, algo gravísimo está sucediendo en vosotros. Porque estamos tocando la trompeta, trompeta que por muchos años han estado esperando los creyentes, que sonará la trompeta, que se tocaría la trompeta, y estamos nosotros tocando la trompeta y no quieren oír. El Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Qué creen ustedes que es eso? El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Gran voz de trompeta, porque Él nos daría un testimonio. Por eso dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 extremos del cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro testimonio, juntando
juntando, juntando, juntando. ¿A quiénes? A los escogidos del Señor. Por eso aquí nosotros no tenemos ningún problema si no nos quieren creer quien no nos quiera creer. Aquí el problema es para los que no quieren creer. Ellos sí tienen un gran problema. Pero finalmente nosotros estamos cumpliendo, tocando la trompeta, y el Señor se encarga de llevar este mensaje a quienes tienen que escuchar y a los que Dios les va a conceder que crean, que conozcan la verdad, para que escapen, como dice el apóstol Pablo, que se arrepientan para conocer la verdad, esta verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad de él. Para eso estamos tocando la trompeta. Por eso el mismo profeta Isaías, capítulo 18, versículo 3 dice: vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. ¿Qué es eso de bandera si no es el mismo Señor, el Espíritu del Señor? Y cuando se toque trompeta, escuchad. ¿Quién está diciendo eso? Y el profeta lo escribió, ciertamente, pero el Señor mismo está hablando por medio del profeta, diciéndole a todos los moradores de la tierra en todo el mundo y habitantes de la tierra: cuando se levante bandera en los montes, mirad. Cuando se toque trompeta, escuchad. Pero no quieren escuchar. Se está levantando bandera. Estamos levantando bandera. El Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo que viene como río, el anticristo. Estamos tocando la trompeta y no quieren escuchar. Ya ciertamente el Señor sabía perfectamente que no lo quieren escuchar. El profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 21, dice, Jeremías 4, 21, dice Dios: ¿hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque el Señor sabe que se está levantando bandera, que nosotros estamos levantando bandera y estamos tocando la trompeta. Dios lo sabe. ¿No lo sabrá? Él nos puso a levantar bandera y a tocar sonido de trompeta. ¿No lo sabrá Dios? Él mismo nos puso para levantar a su Hijo, para que lo vean, y tocando esta trompeta con palabra revelada de Dios. Ya el profeta Jeremías 4:21 dice Dios: ¿hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, eso sí, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ya Dios sabe que el toque de nuestra trompeta no lo quieren, no quieren escuchar, no la quieren recibir. ¿Por qué? Porque son muy sabios. No reciben este testimonio porque son muy sabios. Pues el Señor está diciendo todo lo contrario aquí. ¿Hasta cuándo he de estar escuchando a mis siervos, mis espíritus ministradores que están tocando la trompeta y levantando a mi Hijo? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. No son entendidos. Son hijos, pero ignorantes. No son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El profeta Isaías, capítulo 27,
hablando de esta trompeta que nosotros estamos tocando. Esta trompeta que el gran profeta como Moisés nos ha dado. Porque este grande profeta que Dios levantara en los postreros días como Moisés, y ya lo dice Hebreos, tanto mayor que Moisés es este apóstol, este sumo sacerdote, este papa, tanto mayor que Moisés es este. Dice Isaías 27, versículo 12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. ¿Ven lo que está causando nuestro testimonio? Uno a uno. O sea que no esperamos tampoco que crean en gran cantidad a la vez, no. Ya el profeta dice que estarán siendo reunidos uno a uno. Por ejemplo, hoy cree alguien, mañana puede creer otro, pasado otro, de aquí a una semana dos, pero ya el profeta está diciendo que nosotros estamos tocando la trompeta y vosotros seréis reunidos uno a uno. Dice Isaías 27:13, hablando de esta trompeta, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Qué es eso? Nuestro testimonio. Qué maravilla, qué maravilloso que el profeta Isaías ya está hablando de nosotros. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos a la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Ya hemos dicho claramente que el Vaticano es Jerusalén. El Vaticano es la misma Jerusalén. Y una muestra de ello es porque ahí ha estado siempre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre ha estado en Jerusalén. No estoy hablando como ciudad. No estoy hablando de la ciudad que se encuentra en Israel, no. Estoy hablando de Jerusalén como monte. Porque además recuerden también que el profeta Amós profetizó en aquel tiempo que Israel sería llevado lejos de su tierra. O sea, Jerusalén, el Vaticano, sería llevado lejos de su tierra. ¿Y a dónde fue a parar? A Roma, a Italia. Ahí está Jerusalén. Por eso dice aquí el profeta. Acontecerá en aquel día que también dice, se tocará con gran trompeta, nosotros, y vendrán los que habían sido esparcidos a la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, porque de ahí nos sacó el Señor de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en el Vaticano. Usted dirá, no dice Vaticano. Ya lo he conocido. El Vaticano es la misma Jerusalén. Al igual que he conocido a mi Señor Jesucristo. La Biblia no dice José Ratzinger, pero yo ya le doy nombre. Mi Señor Jesucristo ahora vino con su nombre, José Ratzinger. Y además el Señor tiene su nombre en las profecías como José. Ahorita les voy a compartir unas nomás para que vean. Para que oigan que nuestro Señor José, ahora como José, no fue casualidad su nombre. Enseguida se las comparto. Ahora vamos a leer el capítulo 52 de Isaías, versículo 4 en adelante. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto. Recuerden que hace un momento acabamos de decir que el Señor nos sacó de Egipto, que saldremos de Egipto y adoraremos a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Pues sí, aquí lo dice. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón.
el anticristo mismo. Y ahora, dice el Señor, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. ¿Qué hago aquí? Dice el Señor. Mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pero atención lo que dice aquí. Por tanto, para aquellos que dicen que el Señor todavía no estuvo presente y que está presente, que estuvo con nosotros, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. O sea, está hablando en estos días, en este día. ¿Cómo que sabrá mi nombre? Si estuviera hablando de Jesús, ¿quién no conoce el nombre de Jesús de hace siglos? Porque el Señor dice que apenas en aquel día conoceríamos su nombre. ¿Cuál nombre? El de nuestro Señor, ahora que trajo nuevo, sin duda. Y no tanto José Ratzinger, sino Benedicto XVI, el nombre que es sobre todo nombre cuando lo hicieron el sumo pontífice, el Papa. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, no está hablando Isaías, no, el Señor, porque yo mismo que hablo, dice el Señor, he aquí estaré presente. ¿Cómo? Señor, ¿estarías presente en este tiempo? Pues muchos no creen que tú eres. Habría que decirles entonces a los demás que no creen que Él es, que lo busquen por ahí, investiguen. En algún lado puede estar el Señor, porque aquí dice la palabra, porque aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Y si Benedicto XVI no es, pues continúen por ahí buscando. Nada más no se vayan a topar con el anticristo Francisco y piensen que él es, porque no, él no es. Él no es. El Señor es la vid verdadera, porque hay otra. El Señor dijo esta palabra, yo soy la vid verdadera, porque el Señor sabía que habría otra en este tiempo, ciertamente, pero no es verdadera. El Señor es la vid. El otro es COVID, pero no es la vid verdadera. Aquí dice a continuación, dice Isaías, porque yo mismo que hablo, porque está hablando que el anticristo se llevó cautivo a su pueblo, porque todos estábamos en cautiverio. En la doctrina que teníamos estábamos en cautiverio, no éramos libres. El anticristo mismo nos había vencido. Sí, el anticristo mismo hizo guerra contra nosotros y nos había vencido por el testimonio que teníamos, que era en parte. Estábamos mal en el testimonio, porque no conocíamos al Señor y no teníamos esta palabra revelada, por eso el anticristo nos había vencido. ¿Recuerdan Apocalipsis 11? Que el Señor dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estábamos muertos espiritualmente. Y dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el mismo anticristo Francisco, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará espiritualmente. Sí, nos había vencido. Pero luego dice el Señor, después de 3 días y medio, que estábamos muertos espiritualmente, Dios envió el Espíritu de vida. Eso no es nadie sino el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque el Señor es el Espíritu, como dice Pablo en 2 Corintios 3, 17, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Pues así fue, Dios envió el Espíritu de vida en nosotros y nos levantamos espiritualmente sobre nuestros pies, sobre Francisco mismo, sobre todos los falsos profetas del anticristo. Estábamos en Egipto.
Pero con este testimonio hemos vencido a Francisco mismo, el anticristo y a todos sus falsos profetas que tiene en las redes sociales que no conocen a nuestro Señor Jesucristo manifestado. Y aun si llegaran a escuchar que nosotros estamos ya dando a conocer a nuestro Señor, el Señor les ha puesto velos sobre la cabeza para que no lo acepten, por prevaricadores que son, porque no les importó las almas. Ahora que vino el fuego consumidor con la plaga que trastornó al mundo, estos falsos profetas, al contrario, les estaban diciendo a sus ovejas: háganlo por su bien, pónganse aquello, háganle caso a los profesionales de la salud. Yo lo oí con mis propios oídos, lo que estos falsos profetas estaban diciendo a las pobres ovejas: pónganse aquello. Pecado imperdonable. Por esto estos prevaricadores les espera el lago de fuego. Del fuego se escaparon, pero el fuego los consumirá, dice el Señor. Esperen al Señor que se levante en aquel día para que les va a decir: apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que van a recibir estos prevaricadores. Aquí podemos observar nosotros. Dice el Señor: mi pueblo fue llevado cautivo a Egipto y el asirio lo cautivó. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Señor. Porque mi pueblo es llevado cautivo y los que se señorean de él lo hacen aullar, dice Jehová el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo presente. Aquí estoy. José Ratzinger, nuestro Señor. Nos ocurrió lo que les pasó a los hermanos de José en aquel tiempo en Egipto, ¿recuerdan? Los hermanos que aborrecieron a José y lo vendieron a los ismaelitas. Y José estuvo en Egipto muchos años, fue casi el faraón, ¿recuerdan? Y hubo una gran hambre en el mundo y los hermanos fueron a buscar trigo a Egipto y no conocieron a José vestido con ropas de gala porque era casi el faraón. Los hermanos no lo conocieron, pero José conoció perfectamente a sus hermanos. Pues ahora a nosotros nos aconteció también. No conocíamos a José Ratzinger, nuestro Señor. Él sí nos conocía, estoy seguro, él sí nos conocía. Pero después que José se les declaró a sus hermanos: yo soy José, se echaron todos para atrás y casi se caen de espaldas. Quedaron mudos, no podían hablar, no podían percibir lo que estaban mirando y lo que estaban oyendo. José diciéndoles a ellos: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Así nuestro Señor ahora nos ha dicho: yo soy José Ratzinger, el Señor Jesucristo. No lo ha dicho en esas palabras, pero ya sabemos que Él es. Dios el Padre manifestado en carne, Juan Pablo II nos lo dio a conocer. El Hijo también nos habló perfectamente, claramente, acerca del Padre. En aquel tiempo el Señor le dijo a sus discípulos: viene la hora, se acerca la hora, cuando ya no les voy a hablar por alegorías. Ahora mismo les hablo por alegorías acerca del Padre. Pero viene en aquel tiempo, viene la hora, y la hora es cuando ya no les voy a hablar por alegorías, sino que claramente les hablaré acerca del Padre. Esto nos alcanzó a nosotros. El Padre, Dios mismo, manifestado en carne. Acabamos de subir un video no hace mucho, titulado Las obras postreras de Dios mayor que las primeras, donde explicamos perfectamente cómo Dios vino ahora, Dios mismo. En aquel tiempo, por ningún lado de la Escritura podemos ver a Dios manifestado en su cuerpo en carne, como nos tocó vivir a nosotros, que lo pudimos contemplar
que no sabíamos ciertamente que Él era, pero Él es, ya lo sabemos. Nunca Dios se había manifestado en su cuerpo de carne, hasta ahora que nos tocó a nosotros verlo. Impresionante. Dios mismo, manifestado en carne. Y esto que digo, Dios manifestado en carne, lo dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios manifestado en carne. ¿Y quién lo ha visto? Nosotros, los espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación, nosotros lo hemos visto. Ahí lo dice el apóstol. Visto de los ángeles. O sea que nadie lo ha visto. Ninguno sabe que es Dios excepto los ángeles que somos nosotros, que estamos dando testimonio de Él. Porque el que no sabe que Él es, ¿cómo puede dar testimonio que Dios mismo es Juan Pablo? ¿Cómo? No, los únicos que podemos estar dando testimonio somos los ángeles que le hemos visto, dice el apóstol. Visto de los ángeles. Nuestro Padre, Padre Santo. Él sí es nuestro Padre Santo. Para el mundo no lo es, para los incrédulos no lo es, para los llamados creyentes incrédulos no lo es. Para nosotros ciertamente lo es porque lo hemos visto. Con nuestros ojos físicos ciertamente y ojos espirituales también. De ahí que el Señor dijo en una ocasión, bienaventurados vuestros ojos por lo que ven y vuestros oídos por lo que oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y santos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y de oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados. Otra vez digo, bienaventurados para los que han creído en nuestro testimonio, porque puedo hacer eco de las mismas palabras que el Señor dijo, bienaventurados por vuestros ojos lo que ven y vuestros oídos lo que oyen. Porque muchos santos profetas, santos apóstoles que han muerto, desearon ver lo que estamos viendo, desearon oír lo que estamos oyendo, y no lo alcanzaron por causa de la muerte. Por eso le dijeron al Señor una ocasión, al Señor Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, porque ciertamente nosotros estamos comiendo este pan que ya no tenemos hambre. Aunque ciertamente estamos comiendo, pero ya el Señor nos ha saciado y estamos saciando a otros. El Señor dijo, el que saciare, él también será saciado. O sea que mientras yo siga saciando a otros, el Señor nunca dejará de darme su palabra. Mientras yo esté dando, el Señor me va a dar más. Yo doy, el Señor me da. Sigo dando, el Señor me sigue dando. Porque no retengo nada. Todo el consejo que el Señor me ha revelado se los he manifestado. No me he reservado nada, excepto algunas cosas que Dios no me permite decir, porque sé muchas cosas que si las dijera, y no estaría mintiendo, estaré diciendo la verdad, pero Dios no me permite decir muchas cosas que sé, porque no soportarían lo que se les hablaría. Y además el Señor dice, revela mi nombre, da a conocer a tus hermanos que yo soy, lo más importante. Dice el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. El nombre de Jehová, el nombre, ese nombre glorioso, Benedicto XVI su nombre. Dice,
Porque vendrá el enemigo como río. Este enemigo es el anticristo mismo. Vendrá como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuál espíritu? El Señor es el espíritu. ¿Cuál Señor? El que estamos dando a conocer aquí ya. Benedicto XVI, su nombre. El espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, nuestro Señor, se levanta de los muertos, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, la boca del Señor, el Padre puso en su boca del Señor sus palabras. ¿Recuerdan? Que el Señor dijo, profeta les voy a levantar de vuestros hermanos como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y todo aquel que no oyere las palabras de mi siervo que yo les voy a levantar, le pediré cuenta. Aquí lo dice otra vez. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué maravilloso lo que el Señor nos ha concedido a nosotros, conocer a nuestro Señor y esta palabra revelada. No solo que conocimos al Señor, sino esta palabra revelada que el Señor la tenía escondida y aún la tiene escondida para aquellos que se hacen pasar por grandes evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, maestros, doctores. Hoy, en fin, hay un innumerable de títulos que les han dado, pero no conocen al Señor, están ciegos. Se van engañando ciertamente, pero engañando y siendo engañados. El apóstol dice que los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros no estamos aquí para engañar de ninguna manera. Aunque, como dice el apóstol, como engañadores, pero veraces. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Sí, porque nadie nos conoce, pero por Dios bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es lo que somos en Cristo, el Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Pablo está hablando a los creyentes, recuerden. Los creyentes que hemos seguido a Jesús desde hace mucho tiempo, algunos hemos tenido más tiempo que otros más tiempo que nosotros, a esos les está hablando el apóstol. Porque está hablando justamente cuando el Señor estaría haciendo juicio en la tierra. Por eso dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál tribunal? ¿De qué tribunal habla el apóstol? Porque el Señor ha hecho juicio. El Señor ya juzgó
así como a nosotros nos ha puesto para dar testimonio de Él, porque Él conoce los pensamientos, conoce los corazones. Por eso el Señor dijo en aquel tiempo, orando en todo tiempo, predicando en todo tiempo, que vuestra predicación sea digna de escapar de aquellas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor sabe por qué nos escogió, aunque ciertamente teníamos el testimonio mal antes porque no conocíamos ni al Señor mismo, pero el Señor consideró dignos de escapar de la ira de Dios y estar en pie cuando Él se manifestara. El Señor dijo claramente en aquel tiempo, orando en todo tiempo, predicando, quiere decir orando, como un orador, predicando en todo tiempo, palabra digna que sean dignos de escapar de aquellas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque muchos cayeron en el juicio ahora, muchos llamados evangelistas, pastores, maestros. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué no están en pie ahora que el Señor se ha manifestado? ¿Por qué están derribados? Porque no estaban orando conforme a lo que el Señor acaba de decir aquí, orando que seáis dignos de escapar de aquellas cosas que vendrán. La oración de ellos, la predicación de ellos, no era digna, el Señor no la consideró digna, porque Él conoce las intenciones y ve las intenciones y ve lo que están haciendo mercader del Evangelio. ¿Para qué el Señor les va a confiar este testimonio? ¿Para qué? ¿Para que sigan haciendo mercadería como lo han hecho? No, el Señor dijo, si en lo poco no me has sido fiel, no te puedo poner en lo mucho. Si en lo ajeno tampoco fuiste fiel, ¿cómo te voy a confiar lo verdadero? Si en lo que no era tuyo, porque era ajeno, ¿cómo te voy a confiar lo que es vuestro? No, el Señor dijo, aquellos que sean fieles en lo poco, en lo mucho les voy a poner. Porque en lo poco como fueron fieles, también estoy seguro que en lo mucho me serán fieles. Si en lo ajeno fueron fieles, en lo propio estoy seguro que serán fieles. Porque todos comparecimos ante el tribunal de Cristo. No es que vamos a comparecer, no. Ya comparecimos ante el tribunal de Cristo. Decía yo que como ya el Señor nos escogió a nosotros para dar testimonio, no nos va a juzgar otra vez. Ya el Señor ya juzgó. Nos escogería el Señor para dar testimonio de Él y luego decirnos, a ver, vengan para acá, ahora los voy a juzgar. No, el Señor ya hizo juicio. Con su muerte se consumó todo. Muchos están para la ira de Dios, no escaparán. A otros el Señor cuando se levante les va a declarar en su propia cara, apartaos de mí, no los conozco. El Señor ya juzgó. Ya comparecimos ante el tribunal de Cristo, ese trono blanco que el Señor le dio en revelación a Juan en el Apocalipsis. Ese gran trono blanco no es otra cosa sino el tribunal de Cristo. Benedicto XVI, el Cristo. Cuando Juan vio el trono blanco, el Señor sentado en su trono blanco, juzgando grandes y pequeños. No es que el Señor va a tener un tribunal de aquí a miles, cientos de años otra vez y va a juzgar. No, ya el Señor ya juzgó. El juicio del gran trono blanco ya se ejecutó y muchos están para la ira de Dios
fueron muertos a espada. El anticristo los venció. Pero a nosotros el Señor nos dijo, sube acá, levántate, acá en los lugares celestiales, suban, y yo les voy a mostrar las cosas que sucederán cuando suban acá. El Cristo, nuestro Señor, el Cristo, Benedicto XVI. José Ratzinger. Les dije que les iba a compartir unas escrituras donde está el nombre de nuestro Señor como José. Se los dije, se los prometí. Aunque ya las tengo. Ya he dado muchos versículos de eso, de nuestro Señor como José. Aquí les voy a compartir 2 o 3, pero ya en nuestro video que tenemos ahí, que se titula ¿Quién es José Ratzinger? Ahí doy todas las escrituras donde nuestro Señor está como José, no como Jesús, porque el nombre de Jesús solo tiene historia desde que nació de María, pero este nombre de José que el Señor tiene en la profecía tiene muchísimos más años. En el profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 6, dice, está hablando de nuestro Señor como José. No está hablando de José en Egipto, por favor, no está hablando de él. Dice, porque está recién anunciando la ira que viene, la ira de Dios. Buscad a Jehová y vivir, Amós 5:6. Buscad a Jehová y vivir, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. El Vaticano, la casa de José, donde está el Señor. Amós 5:15 también dice, aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Cuál José? Recuerden, está anunciando la ira de Dios inminente. Los juicios ineludibles de Dios que se vienen ya a la tierra. Está hablando de ellos. Y dice José, aborrezcan el mal, amen el bien, establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Porque José tendría un remanente, nosotros. Amós 6:6, aquí está nuestro Señor como José. Dice, beben vino en tazones. Está hablando de los prevaricadores que andan pervirtiendo el Evangelio, comenzando desde el anticristo mismo, y todos sus príncipes, cardenales, que todos aman el soborno. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. José Ratzinger, nuestro Señor. Otra escritura, en el libro de Abdías, Abdías 1:18, hablando de la ira de Dios inminente a la tierra. Dice Abdías 1:18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Los quemarían en el fuego consumidor que vino al mundo, que trajo el hombre de pecado. La casa de José será llama, o sea, nuestro Señor José. Y la casa de Saúl estopa. Esta no es otra casa sino los jesuitas, donde pertenece ahora mismo Francisco. Los jesuitas, los filisteos, los griegos, los hijos de Amón, toda esa gente. Pero noten que aquí está también, justo cuando está anunciando la ira del Señor, aquí está nuestro Señor José. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. José Ratzinger. Y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán, los consumirán,
ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quieren otra palabra de José? En Zacarías capítulo 10, versículo 6, y con esto vamos a terminar nuestro video titulado Gran profeta como Moisés. Pero ciertamente nuestro Señor muchísimo más que Moisés, como dice Hebreos 3. Dice Zacarías 10:6, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. ¿Qué les parece? Nuestro Señor Jesucristo como José. De ahí que por eso el nombre Jesús, cuando el ángel le dijo, se llamará Jesús, porque si le hubiera puesto José, no, dice José ya está en la profecía, para no dar a nada a entender que sería el Señor el que estaría presente de una manera abierta, se va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el Señor ya tiene su nombre José en la profecía. Si ustedes quieren, busquen nuestro video titulado aquí en nuestro canal, ¿Quién es José Ratzinger? Y ahí damos más detalladamente muchísimas escrituras donde está nuestro Señor con su nombre José, José Ratzinger. Por supuesto, el apellido no está. Ya estaría de más. El apellido no está. Pero José, perfectamente podemos, por la palabra que el Señor nos ha revelado, que José en estas escrituras es el mismo Señor Jesucristo, el Cristo. Nacido en Alemania en 1927, 16 de abril, un sábado de gloria, su padre José y su madre María. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en nuestros tiempos. ¿No se alegran? Nuestro Señor manejando un helicóptero. Nuestro Señor, casi se me salen las lágrimas cuando lo veo a Él con un sombrero de charro de mariachi, ahora que fue a México. El Señor Jesucristo mismo, tocando el piano. ¿Qué le parece? El Señor tocando el piano, acariciando a los gatos. Dicen que les gustaba mucho a los gatos que el Señor los acariciara. Dijo uno, hablaba mucho con los gatos, Benedicto XVI, dice, no sé qué les decía, dice, pero los gatos quedaban contentísimos. El Señor Jesucristo, en nuestros tiempos, nos encargó a nosotros revelarlo al mundo, así tenía que ser. Él nos iba a manifestar como lo hizo en aquel tiempo. El Señor se manifestó en aquel tiempo. Él les dijo a los judíos, yo soy. Porque si no creen que yo soy, en su pecado morirán. Yo soy. Y no lo recibieron. El Señor dijo, de nada serviría que yo les dijera ahora mismo también, yo soy. No, el Señor dice, eso es un trabajo que a mis ángeles que prometí en aquel tiempo enviar con gran voz de trompeta, ese trabajo será para ellos. Ellos tendrán ese trabajo y se ofrecerán voluntariamente. Nadie les está pagando. Nosotros no recibimos ningún centavo de nadie. Estamos aquí porque estamos comprometidos con Dios de dar a conocer al dador de la vida, al vencedor de la muerte. Nadie nos está pagando. Nuestro canal no está monetizado. No piensen que porque salen anuncios, está monetizado. No, no es así. Esa es una nueva regla que YouTube hizo en el 2020 de poner anuncios en canales no monetizados. Pero nosotros no estamos para hacer dinero. No estamos para eso. Nosotros, como el apóstol Pablo, trabajamos con nuestras propias manos para tener un salario y traer el pan a nuestra casa para nuestros hijos, para nuestra familia.
Día y noche trabajamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Estamos trabajando en esta empresa que ciertamente es una empresa superior. La empresa del reino de los cielos. Porque de aquí a poco el Señor nos va a recompensar. El Señor dijo, no hay ninguno que haya dejado casas, que haya dejado familia incluso, padre, hermanos, hermanas, por causa de mi nombre. Ya está hablando de su nombre nuevo, Benedicto 16, su nombre, porque no dice por causa de mí, no, dice por causa de mi nombre. No hay nadie que haya dejado casas, propiedades, hermanos y hermanas por causa de mi nombre y que no reciba 100 veces más en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto posible que vamos a recibir 100% en la vida venidera? Porque este mundo va a quedar devastado. Este mundo perecerá. Millones y millones y millones en el mundo perecerán en todas las naciones. Van a haber naciones desoladas, quedarán ciudades desoladas, mansiones desoladas, casas desoladas. No va a haber habitantes. Y nosotros, dice el Señor, no lo digo yo, el Señor dice que el Señor se va a levantar y va a heredar todas las naciones, pero nosotros somos coherederos con Él. Ahí se va a cumplir lo que el Señor dijo. Tendrán la vida eterna y tendrán 100 veces más, porque yo voy a heredar todas las naciones, y ustedes tendrán casas, tendrán propiedades, tendrán muchos hijos, tendrán todo lo que han dejado por causa de mi nombre. Cuando este mundo sea devastado, vendrá a ser de vosotros. ¿Qué les parece? Nadie sabe, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Hay una escritura que solo cito que dice, los pecadores amontonan. ¿Para qué amontonan? Para que quede en manos de los justos, de los hijos del Señor. De aquí a poco veremos esa maravilla los que estemos delante de nuestro Señor. Aclarando, los que estemos delante de nuestro Señor, José Ratzinger, Benedicto XVI, nuestro amado Dios. Señor, hermano glorioso, el que nos salvó con su sangre, el que dio su vida en expiación, entrando en el santuario celeste, en el Vaticano, ofreciendo al Padre su propia vida por nosotros. Él mismo entró en el lugar santísimo a ofrecerse por nosotros. Ahí donde entra el sumo pontífice, el Papa, se ofreció al Padre, se hizo a un lado para dejarle a Francisco el cargo. El Señor esperó pacientemente su muerte a los 95 años. ¿Para qué? Para llegar a la edad del anciano de días que vio Daniel en el capítulo 7. Ese anciano de días, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, su nombre. Recuerden, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén.